Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Grupo Provida presenta Salvemos las dos vidas, porque somos voz de los que no tienen voz. Buenas tardes, hermanos, mi nombre es Gloria Muñoz. Estamos transmitiendo su programa Salvemos las dos vidas. Somos la voz de los que no tienen voz, para Radio San José, Canadá, Toronto. Pero antes de empezar, queremos regalarle una rosita a nuestra Madre Celestial, nuestra Madre que siempre nos acompaña e intercede por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, en los últimos programas les hemos mostrado nuestra campaña de 40 días por la vida. Hemos hecho todo un recorrido hasta hoy y durante todos estos días nos hemos dado cuenta del poder de la oración, del poder de la oración en comunidad, y hemos visto reflejado el amor de cada una de las personas que nos acompañan. Hemos visto el amor de Dios. Ha sido una experiencia hermosísima, una experiencia que nos da la oportunidad de poder ayudar, de poder llevar la luz, de poder decirle a esas mujeres que quieren abortar, que se sienten solas, que no saben qué hacer, una luz de esperanza, decirles que Dios existe y que Dios está con ellos y que nosotros a través de esa oración estamos ayudando para que ellas vean la luz y vean la esperanza y vean que la vida es la mejor solución. Entonces, hermanos, acompáñenos. Todavía están a tiempo de acompañarnos, de participar, de sembrar esa semilla de amor, esa semilla de oración en cada uno de las personas que pasan, que nos ven y que dicen, sí, somos vida, sí, hay esperanza, venimos de la vida y solo Dios puede quitarnos la vida, solo Dios nos la regala, por eso hay que respetarla desde el momento en que inicia hasta que termina. Por eso, hermanos, acompáñenos. Y los que no han venido, hagan el esfuercito. Regálenos unos minutos y acompáñenos y tengan esa experiencia. Es una experiencia única, hermanos. Pregunten y se darán cuenta de las personas que nos han acompañado, cómo los ha transformado y cómo han ayudado a crear conciencia a nuestra comunidad. Porque no solamente ayudamos a las mujeres en embarazo, porque todos los que nos ven piensan, se acuerdan de un amigo, de un hermano, y también saben que ellos están ahí gracias a que sus madres fueron madres que dijeron sí a la vida. Así que, hermanos, vengan y acompáñenos. Siembren esas semillas de amor, esas semillas de oración que generan esperanza, nos dan a conocer que Dios está con nosotros, que no importan las dificultades, Él está aquí. Es un Dios vivo, es un Dios de vida y solo Él es el que quita la vida. Por eso nosotros debemos respetar la vida y defenderla, desde el momento en que inicia hasta que termina. Así es que los invito para que nos acompañen y aprovechen. Y los que ya han venido, vengan nuevamente y llénenos más semillitas para que toda esta campaña nos dé muchos frutos
y esta comunidad sea una comunidad que tiene la cultura de la vida. Pero quiero mostrarles unas imágenes de todos estos días, de las personas que nos han acompañado, para que ustedes juzguen y se den cuenta del amor que reflejan y del impacto que generan. Así que mírenlas. Bueno, las imágenes yo creo que hablan por sí solas y nos muestran todo ese amor y ese cariño de las personas que quieren dar esas semillitas de amor, esas semillitas de oración, para que se conviertan en grandes frutos. Gracias, Anita, por invitar a todas las personas a que vayan a la campaña. Así que, hermanos, por último, ya saben que los esperamos. Tengan esa experiencia y regalen esa experiencia de vida. Pero para finalizar nuestro programa, queremos invitarlos a que escuchen una entrevista que le hicimos al doctor Rafael Villegas, que es médico y estudia acá un posgrado en sonografía de la Universidad de McMaster. Él gentilmente nos va a explicar desde cuándo inicia la vida en el ser humano y nos va a dar el concepto del aborto. Así es que no se vayan y escúchenlo, está muy interesante. Buenas tardes, hermanos, soy Gloria Muñoz. Les doy la bienvenida a nuestro programa Salvemos las dos vidas. Somos la voz de los que no tienen voz. Hoy estamos transmitiendo para Radio San José, Canadá. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es el doctor Rafael Villegas. Es médico boliviano, felizmente casado, con 4 hijos y vive en Canadá desde hace 5 años. En este momento está finalizando su posgrado en sonografía de la Universidad de McMaster University. Es cristiano, católico y muy comprometido con la defensa de la vida desde el momento de la concepción. Entonces, en el día de hoy, en nuestro programa, hablaremos sobre la vida y el aborto. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Hola, Gloria, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias, Rafael. Poder participar en este programa tan interesante que tiene. Gracias, Rafael, por aceptar nuestra invitación. Pero antes de empezar nuestro programa, nosotros siempre nos encomendamos a nuestro patrono, San Juan Pablo II. Entonces vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quien se impide nacer, de pobres a quien se hace difícil vivir.
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzale la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con sólida constancia, para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Bueno, Rafael, en el día de hoy, queremos invitar, te hicimos esa invitación porque queremos que desde el punto de vista de la medicina nos hables sobre algunos conceptos que queremos tener claros, especialmente en estos momentos donde nos dan tanta información y no podemos y nos pueden confundir. Entonces queremos que una fuente así como tú, que es un médico, está haciendo su posgrado en sonografía aquí en Canadá, también todavía sigue vigente dentro de la parte de salud, nos cuente sobre algunos temas. ¿Desde cuándo un ser humano se considera un ser vivo? Desde el punto de vista de la medicina. Primero, la definición de vida. Te voy a comentar un poco sobre la definición de vida que dice el diccionario. Y una de las definiciones es que es la condición que distingue animales y plantas de materia inorgánica, incluyendo la capacidad de crecer, reproducirse, actividad funcional, cambio continuo y todo cambio continuo que precede a la muerte. Esto está en el diccionario de Oxford, está en inglés, lógicamente. Pero responde un poquito a lo que tú me acabas de preguntar. El ser humano tiene la condición de vida desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Si desglosamos un poco esa definición de vida que te acabo de dar, el ser humano, desde que es una sola célula, al unirse el espermatozoide con el óvulo, tiene la capacidad de crecer, tiene la capacidad de reproducirse, tiene una actividad funcional dentro del útero y está en continuo cambio desde ese momento hasta el momento de la muerte. Es decir, en cuanto la célula, en cuanto el óvulo es fecundado, ese óvulo fecundado con el espermatozoide empieza el proceso de división. Después de las 24 o 48 horas se produce la primera división y luego se van haciendo más cortas las divisiones de células y se va formando primero lo que justamente el argumento que la gente que está en favor del aborto dice una bola de células, ¿no? En realidad sí, son varias células que están agrupadas, pero estas células tienen todas las condiciones que la definición de vida que te acabo de leer tiene. O sea, tienen capacidades funcionales, se reproducen, se dividen y bueno, todo eso. En este momento, a partir de ese momento, del momento de la concepción, el organismo empieza a formar, a diferenciarse, a formar y a estructurar las cadenas que van a llevar hacia la formación de cada uno de los órganos. Por ende, ya es un organismo vivo, un ser humano, el que está empezando a prepararse para las siguientes etapas de la vida, ¿sí? Entonces, este organismo vivo que está ahí adentro está empezando a hacer su camino. Y bueno, las necesidades son diferentes. Cuando tú tienes 40 años, tienes que comer, tienes que bañarte, tienes que trabajar. Una célula tiene necesidades fisiológicas y metabólicas mucho menores, pero todavía son las necesidades que la misma célula es capaz de suplir, ¿sí? A comparación de un microbio, de una bacteria, de lo que sea, que necesitan de un huésped y necesitan de simplemente absorber lo que el huésped ha procesado, no. Esta célula que está ahí sola está trabajando por sí misma, generando sus propios mecanismos metabólicos, lo cual le da esa condición de vida. Esa sería la definición o la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. Muy interesante. Sistemas.
que funcionen, ¿sí? El sistema digestivo, el sistema circulatorio, son funciones vitales, es lo que indica que estamos vivos. Si tu corazón deja latir, tú vas a ver una línea en un electrocardiograma que está plana y es... Pero Rafael, qué interesante saber todo esto, Rafael. Definitivamente hay muchas cosas que no sabemos en todo el proceso de gestación. Entonces es muy importante que conocer todas estas cosas porque a veces nos dicen algo y nos confunden. Y qué más que ustedes que saben de la medicina y que tienen todos sus conocimientos nos puedan asesorar. Por eso es tan importante tener esta charla y bueno, y siguiendo con esto que nos estás diciendo, cuéntanos esas funciones vitales que mencionaste, ¿desde cuándo se registran en el útero de la mujer? Bueno, las funciones vitales, como había mencionado, se registran desde el momento de la concepción. Pero aquí hay un tema bien interesante y a veces es un argumento en pro del aborto y de la finalización del embarazo, ¿no? Dicen que es una bola de células que está madurando y que solamente al momento del nacimiento es un ser humano. Te voy a mencionar solamente unas 3 o 4 etapas bien importantes en la vida de este nuevo ser humano, ¿no? A los 21 días el corazón empieza a latir. No significa que antes era una entidad sin vida la que estaba adentro. El corazón es una bomba. El corazón hace que la sangre circule por el organismo. Antes de que el corazón empiece a latir propiamente, a los 21 días generalmente, el embrión ha creado toda una estructura alrededor de él que le permite alimentarse y nutrirse independientemente, totalmente independientemente del cuerpo de la madre. Si la madre es la que provee, si la madre es la que da el sustento, como lo va a dar hasta los 25 años, ¿verdad? Pero cuando el embrión tiene menos de 21 días, ese sustento le llega al embrión de una manera, es muy complicado el proceso, pero el embrión absorbe los alimentos o los nutrientes que necesita independientemente del organismo de la madre. Después de los 21 días, lógicamente, ese corazoncito empieza a bombear. Todavía no hay una circulación como la nuestra, sino es una circulación un poco diferente por los cambios que se producen al nacer. Otra etapa importante es a las 6 semanas, por ejemplo, el sistema nervioso, a pesar de que es inmaduro, ya el embrión es capaz de sentir dolor. ¿Por qué dolor? Porque el dolor es una herramienta muy útil en nuestro organismo. Nosotros le tenemos miedo al dolor porque es una sensación muy incómoda, ¿no? Pero en realidad el dolor es lo que nos mantiene alerta. El ser humano, desde el momento de la concepción hasta los 5 o 7 años, la única manera de darse cuenta de su entorno es a través del dolor. Si te molesta algo, pues el dolor es lo que va a hacer que tú retires la mano del fuego y ahí aprendes. Entonces eso esa es la experiencia que produce aprendizaje, ¿verdad? Te hago una pregunta, o sea, que el bebé puede sentir dolor en caso de que se le empiece a llegar hasta él puede sentir cuando lo están, por ejemplo, sacando, tocando, molestando o haciendo cosas, ya siente ese dolor. Él siente ese dolor, lógicamente. No lo traduce como un dolor que me duele la pierna, me estás cortando en dos. No, tristemente hay que hablarlo así, ¿no? Pero si tú sientes tú conoces lo que es un dolor de muelas, entonces tú date una idea de la dimensión del dolor de ese bebé. A las 6 semanas ya ese ser humano puede sentir cualquier dolor o cualquier experiencia incómoda en su cuerpo. Justamente es eso lo que hace que el bebé empiece a moverse cuando ya está incómodo dentro del útero, porque ya la cavidad se hace muy pequeña para él. Entonces, no es esa sensación de que algo lo está comprimiendo o apretando que hace que el bebé se mueva, por ejemplo. Es poco dolor, pero tú te imaginas lo que puede pasar cuando te están cortando un brazo o
o peor, No me lo lastimando de quiero otra manera. imaginar. Y más a un mes y medio prácticamente, si hablamos en meses de Sí, gestación. 42 A veces días, vemos 42 6 semanas, días. suena como mucho, pero realmente es un mes y medio menos. Adicionalmente, antes de eso, una semana antes de eso, los órganos de la vista, del oído, ya están formados. Si bien el ser humano es un organismo que generalmente tarda hasta 25 años en terminar de formarse, sus dientes, las muelas del juicio, las conocidas muelas del juicio, terminan de desarrollarse, de crecer y de salir hasta los 25 años, ¿verdad? Entonces, es un proceso continuo y muy largo, ¿no? Nosotros decimos que el órgano de la visión ya está formado, pero todavía no está maduro. Entonces, desde el momento de la formación, ese órgano tiene que empezar a madurar y obtener las capacidades que tiene cada uno. Por ejemplo, el órgano de la vista, el ojo, ya está formado como el órgano que es, pero todavía no tiene la madurez para distinguir una imagen o para distinguir colores. Entonces, eso desvirtúa mucho ciertos argumentos, ¿no? Porque cuando nacemos, la forma en que reconocemos a la mamá no es a través de la vista, es a través del olfato. Incluso algo más primitivo aún es a través del latido. El latido que está al lado del vientre de la madre, el latido del corazón, perdón, que está al lado del vientre de la madre, es un sonido que el bebé reconoce desde el momento en que ese oído empieza a reconocer sonidos. Entonces, hasta que el bebé tiene el órgano de la vista bien maduro como para reconocer sombras o colores o figuras, su primera relación con la madre es el latido, ¿no? Entonces, como te digo, es una línea larga de formación, casi 20, 25 años que el ser humano es constantemente madurando y evolucionando, pero la ciencia tiene ese consenso que ese proceso empieza desde el momento de la concepción. Ah, qué hermoso, qué Mm. interesante. O sea que el bebé reconoce realmente a la mamá, no por su voz, no porque lo ve, sino porque ya reconoce el latido de su corazón. Sí, sí hay investigaciones que demuestran eso. De hecho, cuando hay un procedimiento que se llama, es el contacto inmediato del bebé con la madre en cuanto nace, que antes no se hacía. Pero ahora sí, el bebé nace y lo pasan al bebé desnudito para que se apoye en el pecho de la madre. Eso se llama contacto precoz. ¿Para qué ayuda eso? Es una forma de afianzar el nexo entre la madre y el hijo, ¿sí? Él estaba en un ambiente calientito, nada lo molestaba, y de pronto sale a un lugar totalmente difícil para él, ¿sí? Porque tiene que aprender a respirar en cuanto sale, y lo único que conoce es la voz de la mamá y el sonido, el ritmo cardíaco de la mamá. Entonces, en todos los hospitales se realiza, cuando es posible, lógicamente, este contacto precoz. Hay investigaciones que demuestran que esto influye en la seguridad que tiene la persona en la vida futura. O sea, para que tú veas que desde el vientre de la madre se va formando una relación, una simbiosis con la madre y además una simbiosis con el ambiente que tiene este ser humano, desde el vientre hasta, no sé, 50, 60 años luego, ¿no? Qué interesante. O sea que con esto, pues, o sea, podemos decir de que no es solo un cuerpo. O sea, no podemos decir que solamente es el cuerpo de la mamá que está ahí adentro. También podemos decir que en el embarazo hay dos seres vivos. Sí, son dos seres vivos totalmente independientes, funcionalmente independientes, como te había explicado hace un momento. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda. El bebé, vamos a hablar, el ser humano cuando está dentro del útero forma su propio sistema de alimentación, ¿sí? A partir de esas células se forman bolsas, se forman membranas que protegen, se forman cavidades que protegen al bebé de todo lo que está alrededor de él, que es el cuerpo de la madre, ¿sí? Lo aísla. ¿Para qué? Para que este bebé también pueda desarrollarse independientemente. ¿Qué es lo que recibe de la madre? No es que durante el embarazo la mamá conecta una arteria y una vena con el bebé y le pasa todo lo que necesita, no.
este organismo independiente crea una red de conexiones con la madre, ¿sí? En donde no hay un contacto. Una arteria de la madre nunca va a hacer contacto con la arteria del hijo, ¿sí? Wow. Por extravasación, que es el proceso, como se llama el proceso, uno de los procesos de alimentación, esta sangre que tiene los nutrientes de la madre pasa hacia el sistema circulatorio del niño, que empieza en la placenta y, bueno, termina en los vasos que están llegando hasta el corazón y hasta el organismo del niño. Circula esa sangre, se utilizan los nutrientes y vuelven nuevamente hacia la madre para que sean purificados por los riñones, metabolizados en el hígado, qué sé yo. Entonces, desde ese punto de vista, es absolutamente concreto que tú estás hablando de dos seres vivos diferentes. Ahora, genéticamente ya se ha demostrado que la madre tiene una carga genética que es totalmente diferente a la del bebé. Entonces, desde ese punto de vista genético también, puedes hablar que son dos seres independientes, vivos, desde el momento de la concepción. Siempre voy a hacer hincapié en eso porque la carga genética se forma con la combinación de los cromosomas en el momento de la concepción, ¿no? Entonces, estás hablando de dos seres totalmente diferentes e independientes. Wow, qué interesante. Rafael, y pasando a otro tema, pues otro tema no, en este tema que estamos tratando de abordar y de conocer, ya ahora que sabemos que son dos seres totalmente independientes, desde el punto de vista médico, ¿nos podrías decir qué es un aborto? Ok, ese es el tema difícil, ¿verdad? Muy difícil. Muy difícil, sí. El aborto es un procedimiento médico, ¿sí? El aborto es un procedimiento médico que está definido. Te voy a hablar de la definición de la escuela en la que me he formado, ¿sí? Y luego te digo por qué. El aborto es la interrupción del embarazo hasta la semana 20, ¿sí? Por indicaciones o por causas que puedan interferir con la vida materna o con la vida del producto, que es como se llama, al ser humano que está dentro del útero materno en medicina. Esa es una definición que yo he aprendido cuando estaba en la escuela de medicina. Es una definición que se aplicaba a ciertos casos en donde definitivamente la interrupción del embarazo era necesaria. Te voy a dar un ejemplo. A veces el ser humano que está dentro del útero no llega a sobrevivir todo el proceso de formación. Okay. Entonces, cuando ese ser humano ha aparecido dentro del útero, tú tienes que retirarlo, porque puede causar una infección, porque sí, ahí sí te doy toda la razón cuando tú me dices que no es algo que está, es algo que no está vivo. Y el organismo lo que tiende a hacer es rechazar todo lo que está vivo. Ese es un punto bien interesante que no se puede debatir. Cuando algo no está vivo, cuando algo no es útil en el organismo tiende a rechazarlo. Por eso es que nos protegemos de enfermedades y de montones de cosas. Bueno, volviendo al punto. Esa es una indicación para realizar un aborto, dependiendo de la edad gestacional y todo lo demás. Otro tipo de indicación es cuando el mismo embarazo no llega a progresar. Se convierte, a veces la placenta es la que impide que el embarazo llegue a progresar, entonces definitivamente ese embarazo no es compatible, ¿no? Esa es la definición y esas son más o menos las indicaciones que nosotros teníamos cuando nos formábamos. Tristemente, por ejemplo, ahora que yo vivo en Canadá, me he venido a enterar de cosas que son mucho más, que van más allá, es un concepto mucho más abierto, ¿no? En Canadá, no soy abogado, te recomiendo que veas un abogado para que te ilustre con todo eso, porque es bien interesante leer esa parte legal. Pero sí sé que en Canadá el aborto está despenalizado, lo que sí implica que tú puedes realizarte un aborto cuando tú quieras, o sea, ya no hay tiempos, ya no hay límites, ya no hay indicaciones. Simplemente es la decisión de la madre, porque esa te voy a comentar luego acerca de eso, que acabo de encontrar en un libro de bioética. Pero
te decía que se puede realizar un aborto incluso hasta dentro del canal del parto. El canal del parto es cuando el feto, que es una de las edades gestacionales del ser humano. Rafael. Bueno, ahora que vivo en Canadá, yo me he dado cuenta que las cosas cambian, ¿sí? La perspectiva y las indicaciones acerca de cómo realizar un aborto son totalmente diferentes. Legalmente no te puedo hablar mucho, pero sí sería un buen tema para tocar el tema legal del aborto en Canadá, pues porque he estado leyendo y aparentemente el aborto en Canadá lo puede decidir la madre en cualquier etapa gestacional, es decir, antes de las 20 semanas como lo conocíamos nosotros o después de las 20 semanas, incluyendo cuando el bebé esté en el canal del parto. El canal del parto quiere decir que el bebé ya está saliendo para nacer. Entonces, en ese momento la mamá puede decidir un aborto. Lógicamente yo no conozco muchas leyes, posiblemente estoy equivocado en eso, pero me parece una aberración terrible. Como te digo, y he recalcado mucho en esta entrevista, estamos hablando de un ser vivo, de un ser independiente y de un ser que, bueno, estamos llamados a proteger desde la madre, la sociedad, los médicos, estamos llamados a proteger, ¿verdad? Y bueno, eso choca mucho. Ese es el concepto de aborto que yo tenía y al cual ahora me estoy tratando de adaptar y de conocer. Qué triste. De verdad que, o sea que si una persona, una madre quiere abortar a su hija en el último momento, lo puede hacer. Aparentemente sí, aparentemente acá sí. No estoy muy al tanto de eso, pero parece que Canadá es el único país que tiene en el mundo que tiene el aborto despenalizado. Para algunos, para mucha gente eso es un orgullo, para mí es una gran vergüenza, honestamente. Sí, creo que para Pero bueno, muchos son de los que, concepciones personales, ¿no? yo creo que para muchos de los que, para nosotros es importante la vida y que defendemos la vida, de verdad que es una aberración y una cosa que no tiene explicación, de verdad, cómo lo podemos hacer. Voy a hacer eco de dos personas a quienes yo sigo mucho en el movimiento contra el aborto en Sudamérica. Eh, y ellos mencionan que el tema de estar contra el aborto es salvar las dos vidas. Exacto. Porque la vida que tú destruyes, ese bebé, ok, se acaba ahí, pero la vida de la madre continúa y es aparentemente, psicológicamente y el resto de la vida es muy difícil para ella, ¿no? Incluso te voy a hablar médicamente, hay muchos riesgos de que la madre ya no pueda concebir, ya no pueda quedar embarazada en el futuro. Hay muchos riesgos sobre su vida en el momento del procedimiento y luego sangrados. Hay muchas complicaciones, por ejemplo, que se debe extraer el útero, eso implica que no puedas volver a quedar embarazada nunca más. Entonces son dos vidas que se destruyen, ¿no? Rafael, sí, tienes toda la razón. O sea, cuando ahorita estabas mencionando si cuando se hacen las personas el aborto pueden no volver a tener hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese tipo de procedimiento, cuando ellos lo hacen, pueden dañar la parte reproductora de la mujer. ¿O por qué dices? Sí, sí, definitivamente se puede dañar el útero, la pared del útero, se puede producir sangrados. Esta es la complicación principal, ¿verdad? Se pueden romper arterias, el útero está abundantemente irrigado. Y si tú rompes un vaso sanguíneo en el útero, generalmente se produce una hemorragia que es muy difícil de controlar. Entonces, la indicación para salvar la vida de la madre es sacar el útero. Wow, o sea Y que si ya, tú, exacto, si tú sacas el útero, esa mujer no va a poder tener hijos nunca más en su vida. qué ¿Sí? triste. Es una complicación muy dura, ni hablar del tipo de complicaciones psicológicas que incluso pueden producir cierto tipo de alteraciones en la persona que definitivamente rechaza las relaciones interpersonales, va a rechazar una familia y tú sabes todo lo que está pasando
Claro, Ahora que son complicaciones de las que no te mencionan, jamás te las van a mencionar. Si un médico en un consentimiento informado, que es la información que te va a dar antes de que empiece el procedimiento, te va a decir que uno de los riesgos es la hemorragia, que se debe considerar la posibilidad de extraer el útero en caso de una hemorragia muy masiva. Pero a veces los pacientes no son conscientes de esto, ¿no? A claro, veces las pacientes están más desesperadas en el fin que en lo que puede pasar durante, ¿no? durante Y la... luego los arrepentimientos son, pues, ya son tarde, ¿no? Claro, por ejemplo, gracias Rafael, de verdad que nos has abierto la mente y nos has dado conceptos nuevos para poder entender toda esta cantidad de información que nos llega constantemente y también de ideologías que nos quieren vender sin tener ese sustento médico, científico, donde nos quieren decir de que no existe la vida desde el momento de la concepción. Y de acuerdo a todo esto que nos estás mencionando, pues ya tenemos esos argumentos científicos. Yo te agradezco mucho por la oportunidad que me has dado de transmitir esta información. Te voy a compartir la información si tú tienes una página web donde puedes compartir todo lo que yo he mencionado. Hay cuadernos de bioética que son muy interesantes. Yo recomiendo a cualquier persona que está pensando en esto, está dudando o se lo han ofrecido, siempre leer un poco acerca de la bioética médica, ¿no? Hay unos artículos interesantísimos sobre el aborto, perdón, sobre el desarrollo dentro del útero que te pueden hacer cambiar cualquier forma de pensar. Te encariñas con el bebé que te describen ahí en el artículo, Que porque realmente es algo fascinante saber que a partir de una célula estamos tú y yo aquí hablando, ¿no? excelente, sí. Gracias a que nuestras madres nos dieron la oportunidad y dijeron, sí, no eres solo una célula, sino que Ujú. eres un ser vivo que puede aportar mucho a nuestra sociedad y dar testimonio de vida. Estamos acá. Y por eso yo creo que, wow, gracias a todas esas madres valientes que han dicho sí a la vida, que a pesar de las circunstancias, de la pobreza, de la soledad, han dicho sí. Gracias. Gracias, mujeres. Y gracias a ti, Rafael, por aceptar esa invitación y mostrarnos tan de una manera más, o sea, entendible, porque a veces nos hablan desde punto de vista médicos y quedamos en las mismas, pero afortunadamente nos diste toda esta información de una manera que la podamos entender. Muchísimas gracias, Rafael. Y bueno, si quieres entonces me das la información, la vamos a poner en la parte de abajo para que todas las personas que quieran conocer más sobre este tema puedan remitirse a estas páginas que son páginas médicas, ¿cierto? Son páginas, Sí, sí, la mayoría son revistas o páginas de universidades o incluso tengo cosas en las que la gente puede leer, informarse y tal vez conocer un poco más. Si tú conoces a alguien, si alguien que nos está viendo conoce a alguien que está pensando abortar, siempre es bueno ir con la verdad. Y si uno lee estas cosas y escucha los otros argumentos, dice, a ver, cuál, la balanza se va a inclinar definitivamente al lado que tiene más, más validez, más asidero, incluso científico, tú lo has mencionado, esto es científico, no necesitas mencionar siquiera la religión porque a veces nos ponen ahí a los católicos que somos los enemigos de todo esto y no. Es la ciencia la que está hablando ahí y es la ciencia la que también demuestra que de esa célula, como te dije, tú y yo estamos hablando acá. programa. Muchas gracias, Rafael, que estés muy bien. Te deseamos muchos éxitos en tu posgrado y que puedas felizmente terminarlo. Y de verdad, Dios te bendiga y te siga dando estas oportunidades para que le puedas mostrar a la gente lo que es que realmente hay vida desde el momento de la concepción y puedas explicar y defender la vida. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Salvemos las dos vidas. Somos la voz de los que no tienen voz. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.
Únete a este gran ejército de redención. La misericordia de Dios sana todas las heridas y con tu ayuda podemos salvar más vidas. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios.